Yorana tatuia ngarina I rote wahane o te kodeipa ara ua I hangai mo mai muhuki I te wahane muhakangia ngia tu korua I te anga mai nei runga I te kainga I rote roa ni te koa mo I te tatou pehete no hanga o te statuto especial yo aroha tatu kia Irene haoa Irene Yorana koe kia koe e anakina e a te puo ko te kodeipa te mau ki te comisionado Edgar Hereveri, comisionado Tavari, I orana korua tatoa. I tato I hamata, marurut korua turu mai ki te kona nei. E mohamata tato e tanono tato mu I mohaka titika moho I te mana uene I te noho hangai no te roa ero te estatuto I rungi tato kainga. He aha te hauhaa, he aha te me etano, he aha te me etano. Ana kena? Bueno, I orana tātou tātoa, maururu e ve te wahanei ko I wai mai ei, maururu ki tāwana te koa. I wai mai te wahanei mātou mwananga atu. E eiro a te rahi o te tae angiangi o te tangata, I te roa nei o te statuto. Te hanga o mātou, he wai atu I te whananga, mo maeha moho te uiena ia iena I runga I pua ko korua tātou. Ko te me era te me mātou e kimi nei mo wai atu nira. Irene, I te roa era o te nohangana o ro te wananga pa I me e korahia te kui no meiena te airoa, te kuhukia, te tapa, papa iroa, ina kaitano, ina kaihanga ki te roa o te estatuto. I rotu u ihanga o pehete rawe aera ki tu umana u o he aha te me e moanga mhakititika. Bueno, I te ana hoi korua peni e te anga nei anga mai nei. Kahia matahiti. E pono hoi o mwangiang pere rata tangata ina kai hanga era te tangata ko hanga. Ya. Pero tanganu er hoi ta e hanga era porque kai ngiang. Ia he haura atu o te anga ni o te su comisión ko de ipa yang nei ki chorani. Piti auro hoi auro ma piti o matahiti. E ngaro ni utrakeraki tatake terapnui ki terapnuia. E haoro mai me te mahingoe mene ki tere porque me ka ele me roto ku mahatu me roto ngingana. Tera te angara e pa iangai ko te tema ero te lei de residencia. Ya. He moto, he vava, he kipeni e ko amatu te matu ki te tau terapnui ko ana ki tire kapuka. He anga I roto ai iangai he vra mai tu leiera. Pero me hoi kia te korua moi hoi ina kai hanga pero pono meno ko rawa mai ia ko mai ko rungu te mama mo tata ki tatu mo I te rawe am haktitika I te me eroro te lei he vava matou e te empresario ki mai matou tok I te ho o kapuka pero resulta que oranga no uana he turu atu ki te carga demográfica he no I mai ki te kopo mo me o te anu hakanga to me he torture te tangata ini hakanga ribiriwe ne au ribiriwe to me hoa ki tiara. Ki ote ki me ki matou, ka tu te matou. Pehea matou ana tute. Ta dentro de la lei. Ka ta ianga vava me matou. E ruanga he wara amai I te me era o te ara e o te parque. He me I vai me te presidenta Bachelet. He to me matou he hapao. He vai ki matou ka vai me te anga na moanga o trapanui. Ina matou o roto. He rapanui me ero roto. To me he vai te anga ki te rapanui. Ha me o trapanui anga. Ira e uru mai e, he toke tahi tātou I terapanui. Ina korua kore hurame. Trua me I he kia peni e, tō mei puru I te parke, het 65 miliona euro rā moni tō ora ranu. Ai ro te kete. Ina terapanui ai kai mea, koe e toke. Mātou ko te kode ipa. He vari ki toru me. Hora tūmero te presidente kia mātou e o hakaigiro I ki ingoara área marina, parque marina. Ki me te presidenta ina he problema I he vai tu te waha, he pone área marina protegida. Ahani, I ranga matahiti hake ki hei parque marino, ina tatu pehera panuia ko turu ki hanga no te ko hope ko turu ko hi, porque he au korua, porque ira kone hapa awa tika. Ya, pehe at ki korua. Toke no amatou, pe kore ipa, o kumomu i te anga ki nuti au mama muanga. Ira vese, I roto te nuero piu,
Ora anu iki mo ha e parque o mātou Tarapanui iki pene no. Mata ki te Waikawa o Tarapanui. He haka nei ko te tema nei o te Waikawa. Peniki ena, toke ka puaha ko tumea. Ko vaia te anga ki te Consejo del Mar, ko anga te Consejo del Mar. Ya, pehei e te mahingoe. Ki ena korua, ka toto wāra o hono mai korua, ina me o mātou me e anga. E te anga ni o te estatuto, tari o mai ni me te 2007 ki anga rina, he mea o Tarapuni ko haawa ki roto, te anga o mātou, muira kuru i voto i mātou, mo mai ranga, mo anga o tātou nuti ang mama. Me nei, e poto noi, ko hakaroa nu hanga. Ki te estatuto, e turu koru he voto, nu tai hanga, e turu koru he voto ina. Pe ira te me ni ananga. Moai e roa kurua ui, kurua rua, o kura kui, muina mātou e haere ni te ara. Ui mei o korua, pero ino korua ko vai kurua taringa ki te reo. Meni o te estatuto significa peni he anga te gobierno e tahi o Tarapanui, a mātou hoi e hano matahiti ko e aki ha. Ra gobierno e poeno Tarapanui tatoa, mo voto haka o. Ya, mero te estatuto, airunga a tatoa, me tatoa, te CODEIPA, te carga demográfica, mero te gore, airoto. Pero ka kamiare ne kini me he uru tahi ranu tatoa ki roto, pero e voto haka o Tarapanui. Muina, porque korohirohi anau i te kui, i te wawa, i te kipenia ko o mama te kotini o te hau, o tire, ka puka pehei a tatu ame. E roa te moño tatou, ina he moño tatou. I tatou e hamata ni kore i no mai raro tu te tau pai, he ai tatu moni, hakatere tatu he noa. Peira e ve. Vale, Maururu Irene. Comisionado Edgar, ¿qué piensa de lo que dice Irene? Efectivamente, todos estos años se ha logrado insertar en la comunidad las distintas espacios para poder trabajar en conjunto con la comunidad. ¿Cómo lo ve usted hoy día, por ejemplo, en el caso de los privados con el estatuto especial? Vamos a kaingi orana korua, hak maururu ta takrong mai te poni angrina, ha ora mai matu wananga te mana matu hokai turu mai nei, mo me mo hak titi ko tatu mana. Voto a matu e korua, ko ai mai e te anga, moho, mui mi travea. Mo pere ki te estao. Pere ko mai atu subcomisione na vanang meni Irene tahi huru te rave i wara mai ai. Ai roa me e titika roa, ai roa me ine e titika. Mo i rehoi tātou, o noho tātou pehe Rapanui entero. O rei visa me ni he propuesta e tahi. Ine vanang ka iotia. I te hora nei o te convenio 169 e cumpre a te estao. Mo to'o mai, mo ia mai te consulta indígena, mo to'o mai mo te tātou mo te huai tātou o Rapanui, te propuesta nei katoru tau o te anga ni anga mai nei i ohoni mo o ki roto kongreso, i oro ki roto kongreso, pero kai makenu airo at me te mahingoa ina kai tano, porque hakatopat ko hoi tātou manau pene ie aro te pere o te reitire te estatuto ni kao nei, porque te estatuto nei he estatuto administrativo. He hati ingot me nei, pehe te relacione o te tatou hakatere o Rapanui ki te estao tire. E airo at me riwariwa o roto, e ui, e mataki te koro mahatu, e intere ko, porque i tatou he anga i te nua, mo te ngā pokena koho mai na pe mua, tai mtatut me nei me hohonu ai roat me kai tana ki matout ko ka tai mati te afi tuti o mai nei yang o mai ni matu ko te tau ki mi o hoi trave o te rei o to mi mo hao i tatu me hanga ni tatu mo o kai roat me ririva i hao ai tahi at tau ka reconocena el Tratado de 1888. Mogut me era, me opeo nui. Porque Geot me era, reconoce el tire. Hai me era, que reconoce mai era. Hai me era, tatu kapere ni chornei, mai nei pemua. O te anga era, o tatu derecho pehe Rapanui,
o tatu hinua, o tatu waikawa, o tatu parke, o tatu arero. Arero. Me era, ai mau teo hongot me era. Haka topa tatu mahatu, e vai tatu intere in tatu noko noho. Kai ite ia, kai turu ia kai hakarongo ia, pahonoro atu ai, kiro di me kai tano. E hanga a matu, hokoha, ianga i oho mai ei, ina matu e kohanga, e te hua ai e, te me rakat mo te hnua, ne tatu e rapa nui pe korua a. Ina ko manau pe nie i matu e hoa i te hnua. Manau e no korua pe manau ni au matou. Voto mai a korua, hake ki krunga pepe nei. Lau huru trave au te angi oho mai ni, hak maururu. E o ti mau a. Te pueblo o tire, ai o te me ni. ia i oho me ene wanang mene irene, e me ene he wahaka hau e tahi. Mo wara mai, mo tute haka hau, mo pere moho, mo tu tatu ki me era, e ki era autodeterminación. Per hak, ina ko hurit wananga e tatuto especial administrativo. E iro at me tatu en relación ni ki te gobierno, ina es burocrático. Ai ki me yere te estatuto. Tatu i ni depende ki te quinta región. He amai tatu mit quinta región. He omai tatu he cree tatu gobierno local. Na ki me ni irene subcomisiones ngaro. He voto este pueblo. Tinu mo gobierno y tatu hinua. Tatu e iro a tatu derecho horer ka voto ere. E iri tatu i tatu tangata. To mi tatu hake ki krungante gobierno o territorio especial. Comisionado Pacomio i te roa ena pai e ki ena peni e he tapura haka o pai e ngaro te kode i pai te me e tanoro mo atahaka titi ka riwa na manau. Ai. Au mata ita i roa au te grabazione pa i o te nuu contra ki te me nei me hope o tōku mamae wahi o te tangata. Yeah. Me hope o ta e au te me he wawa o he papa i te me e arotu i te waha no tātu pa i serurare ena. What's up, Lord? Wawa i te tangata pa i te ahatua. Au tangata po poto au e te rapa nui. I tu matahiti ena pa i postura i u ki te kore ipa. Kau segunda maioria o te voto. Maururu au ki ranga anu. Mohake i te atu peni e. Au ko te haere hanga au a mua. Pahe horai kero o kirungi proseño kero peni e. Komisionao nei, haka i te atu i te mātuanga i te me tātoa. Komisionao nei, ina ko tomata i decisione, he rae ana ui atu. De ahí viene el término de requiere pa i peni e consulta. Ya. Meni o te estatuto, haka i te atu ka koru e te mahingo e haora mai me te koa te pangahao te wānanga. Ka piti ahuru matahiti o te hauru, o te naa, e i te mai, i roto i Congreso. Angani he estatuto, ta e me i vai mai e te gobierno ke tātou, o tātou ino noi. I ranga matahiti e rātua. 20 años pa i o te proiecto nia karua no matahiti roti toroa. Ya, e hanga unga no i atu korua ngā Hawaii, e te mahingoe hai mahatu, peni e intatu ko tātaki. Te ohi paho pe o te me eni, ko te mahana era ka uru era tātu ka tāpura era. Ta e hanga era kōrua, tāpura kōrua kai hanga. O i hanga era kōrua, tāpura, pero me ho pe o te hohonu, me ho pe o te importante e aniangi te me. Au pahi rapa nui, inau e ko hanga ki te me, mo toto ai tōku tangata. E roa te nuna, noho miena, nei haho, kai hanga ki te me eni, e kimi e ohoa i te rāwea, maka po teko teko, ta titika. Ina he hanga mo noho mo wānanga. Ya, prau era te estatuto, haka i te atu kōrua. Ta he me definitivo, ta he documento definitivo, e borrador. Mana ura. Bananga ere kiera he borrador, he aura, he noko inu mi te aru mama, he aru ko i rā me, he kikoe, o he kikourua. Kai tano te me nei, kai tano te me era, ai taku me hanga, o i taku me hanga muhuri mkamiare, peira tute o te me. Peira te anga ni i. Ina he hanga
Eko hanga upa herapa nui, porque au herapa nui, tok papa herapa nui, tok mama herapa nui, tak ngā poki sobrino herapa nui, irapa nui e bueno ne. Inau eko hanga morava inu i toku tangata. Pero au, pa comisionao, ataka au e te tangata. I re vai o ki atiri tu karua tapati atua, koe ato ku pū, koe ato ku mamai, i te taetano o te tangata. Haora mai mai, meni e kia toena mai rotinako. He mamai pa iau, i tu eru ki atire, no pa iau o hakatopa, heo he haere he hahatu. E kia o ina e ko hakarehi au, porque o ko rua i voto, mai ke kirunte aru mamani manga te anga. I te anga ko mau mai a, tae a aku ino noi, ko anga era ai te nura, to mātou no he maoa mai miro titkona, ko naa a, ko hakarehi a, moano tātou tātoa, mono no tātou irungi te aru mamā. Meni hoi he rekramo, meni he kontra, he atu, me ho pe o te peheona ki atu, direcho e tahi o te tangata, pero mo rekramo o mo kontra o e angiang koe tumo te ana e ite koe peni e hahat me era mo riva o mo kontra o mo riva o mo amui te ira o Peti te vananga maururu atu i te roa ena te Rapanui, ai roa te Rapanui ngaroa mei o i te vananga i te roa era peni e te mee e raua e kuiena, he roa era peni e pehei haka te reai, tae peni e he roa pea mauera o te mana ua tonohang. Ko te vanangere ki ere hau peni e tanoa te fondo, pero te forma te me i tano. E pehe te mana o rungi ra roa, mo hakatitikai, mo ata haka nge ki tatu ngata, mo i te ai i te roa nei, ko te wanangaira o te komisionao pa komi ki mea era pai peni e angiangi ko i te tumu o te wananga, i te tumu o te nohohanga o te anga, mo tano ai koe mo tapurai mo tano ai koe mo tapurai ina. Bueno, Maururu te uye la pregunta es, ¿por qué nosotros hoy día estamos trabajando en un estatuto especial de administración territorial? En el año 2007 hubo una modificación a la Constitución chilena que logró el pueblo Rapanui en un trabajo que viene de muchos años atrás. El pueblo Rapanui viene trabajando con el Estado desde muchos años atrás. Primero lograron la ley indígena y en la ley indígena lograron excepciones para el territorio. Luego siguieron trabajando y siguieron concientizando a los gobiernos para que entendieran la diferencia de la isla. Y esa diferencia se marcó porque Chile no está dispuesto a crear otra región, pero se marcó diciendo que somos un territorio especial. Solo se dijo que éramos territorio especial, no dijo cómo funciona un territorio especial. Ya, ustedes saben que en el año 2007 se trabajó con la presidenta Michelle Bachelet, en el año 2008 se entregó un proyecto de estatuto al Congreso. En aquellos tiempos, nuestros representantes del pueblo, los comisionados, Ocuatio, Nito, todos los que estaban en Mario en ese tiempo, dijeron que ese estatuto no nos representaba. Entonces, pidieron al gobierno que los dejara dormir, que no le diera suma urgencia y que no lo empujara. Nosotros, como Rapanui, con el tiempo empiezan a llegar normas desde el continente y nosotros empezamos a buscar con el puro argumento que somos territorio especial, por ejemplo, algo tan grande como es el tema del hospital. ¿Ya? Hoy día nosotros ya no estamos en la quinta región, sino que nosotros estamos en la región metropolitana. Y eso también es con el argumento que somos territorio especial. Y así muchas otras cosas. Hay que ir, todos los cambios de gobierno, hay que ir a decir a cada gobierno que somos territorio especial, estamos a 3.700 kilómetros de allá, nos divide 5 horas en vuelo, 9 días en barco, etcétera, etcétera, para que ellos entiendan con quién están hablando. Disculpa, el gobierno, queremos recalcar que cada cambio presidencial nuevamente tiene que empezar de nuevo. Exactamente, tú tienes que volver a encantar al gobierno de turno. Entonces, normado el estatuto no está,
Ya el año 2016, con el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, logramos trabajar un proyecto de estatuto nuevamente, donde se convocó a la gente, se trabajó, salió un proyecto. Pero por temas de la isla, temas políticos de la isla, lo hicimos descansar y no lo seguimos adelante. Pero como dijo Irene, priorizamos el parque, priorizamos el mar, priorizamos la ley de migración. ¿Ya? 3 grandes cosas que hemos hecho como representantes del pueblo en este tiempo. Cuando entró este gobierno, el presidente había dicho que ellos iban primero, el tema del acuerdo de voluntades lo iba a ratificar. Sí, ¿Ya? lo Él mencionó, lo puso de en su campaña. Sí. Y devolvernos las tierras a los Rapa Nui. Entonces nosotros logramos con este gobierno, 2 años después de que ellos ya estaban, empezar con el tema del estatuto especial. ¿Qué es lo que hace el estatuto especial? El estatuto especial norma el territorio especial. Por ejemplo, la región tiene un gobernador que hoy día es electo, ¿no es cierto? Los ministerios tienen serene. Y así ellos están normados. O sea, si mañana se crea una nueva región, se saca el documento y se hace funcionar una región. Pero no hay un documento como ese que diga así funciona un territorio especial. Claro. Y Chile tiene solo 2 territorios especiales. Juan Fernández. Juan Fernández y Rapa Nui. Y nosotros comenzamos este proceso, lo comenzamos juntos con Juan Fernández, pero ellos al parecer no van a seguir adelante y la oportunidad de seguir adelante es la nuestra. ¿Qué se hizo para construir este estatuto de ahora de 2025? Se tomó el estatuto del 2008, se tomó el estatuto del 2016, se tomaron las normas que ya han cambiado desde antes hasta ahora, por ejemplo, el gobernador. Antes era un gobernador que lo nombraba el presidente, hoy día es un gobernador electo, ejemplo. Y eso se hizo un compilado y de ahí se empezó a escribir cómo tenía que ser la gobernanza dentro del territorio. Y es la propuesta que nosotros hemos hecho llegar a todos. No hay ni uno que nosotros no le hemos ofrecido la información. Y esa propuesta significa que todas las familias que están reunidos, ellos pueden ir agregando opiniones. Lo más importante, mira, para mí lo más importante de esta conversación es que la gente entienda que este no es un proyecto del pueblo Rapa Nui con los Rapa Nui para los Rapa Nui. Este es un estatuto del territorio que se llama Rapa Nui, que depende de un gobierno que es Chile y que debe de normar a su territorio especial. Pero sin embargo, cuando se propone un gobierno del territorio, inmediatamente el Estado, el gobierno, Chile, dice, ese gobierno del territorio especial estará compuesto por 7 miembros electos y un representante que es el presidente del Consejo Anciano. Estos 7 miembros electos, 5 son Rapa Nui. Y los otros 2 podrían no serlo. Ya, sobre estos 2 hay como un problema que se ha generado en la isla de que por qué 2 podrían no ser Rapa Nui. Cuando este proyecto llegó a nuestras manos, esos 2 eran no Rapa Nui. Lo que nosotros logramos en nuestro trabajo es que estos 2 podrían no ser Rapa Nui. Hoy día, en una elección que se hace cada 4 años, los core son de representación no Rapa Nui. Esos van a una elección tire. Los concejales van a elección tire. El gobernador de nosotros que nos rige hoy día es elección tire. El alcalde que nos rige hoy día es elección tire. No es que eso no esté pasando, solo que la isla no ha elegido a alguien que no sea Rapa Nui. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene que ser así? A nosotros nos dijeron, si usted quiere que este proyecto de ley entre al Congreso y pueda caminar en el Congreso, usted no puede hacer lo que sea discriminatorio. Porque poner solo Rapa Nui y no darle la posibilidad a un no Rapa Nui significa que cuando el proyecto de ley pase al Tribunal Constitucional, ahí se quedó durmiendo. Entonces, si nosotros queremos avanzar en esto, tenemos que ser serios y claros. Si queremos que duerman en el Tribunal Constitucional, no hagamos nada, porque estamos gastando esfuerzo.
una de las cosas más importantes de este proceso de estatuto es que como Rapa Nui hay que sentarse a hablar de cómo se imagina que podría ser gobernado el territorio, ¿ya? No para nosotros, como ya lo dijeron mis compañeros. Este trabajo es para nuestros hijos y nuestros hinas y nareres, no es para nosotros, ¿ya? Y es la oportunidad de conversar. En el 2016, cuando esto se paró, ningún grupo se sentó a seguir trabajando, a convocar a la isla, a convocar al pueblo, para hablar del estatuto. Eso se murió ahí. Sí. Entonces nosotros lo revivimos hace 1 año y medio. Lo primero que hicimos es traer información a la isla. Tenemos un caballero que nosotros ya habíamos trabajado con él en el 2016. Le pedimos al Estado, a este gobierno que lo contratara. Lo trajimos a contarle a muchos grupos. A los Onui, a los Mauhenúa, a los Curunuyos de Baicaba, a los jóvenes profesionales, a las ex autoridades. Hicimos convocatorias para que las personas vayan conociendo el estatuto, para que nosotros no llegáramos como cuando llegamos con el parque, así de sorpresa. ¿Ya? Lo trajimos de a poco, de a poco. Y eso es, pues, acá no hay una imposición. ¿A quién le sirve el estatuto? Mire, si usted tiene un hijo que trabaja en los servicios públicos, pregúntele. Porque ellos, para ejecutar una orden que viene desde el CONTI, normalmente no la pueden hacer, porque está hecho para que eso funcione en el CONTI. Entonces, si tú eres territorio especial, se adecúan las normas para el territorio especial. ¿De qué manera la comunidad, para que se entere mejor y tenga la posibilidad de conocer este borrador, no se ha visto mucho en las redes, en otro, que es una idea, pueden trabajar, conocer más profundamente? Los dejo a algunos de ustedes que quieren contestar. La encargada de la consulta hoy día aquí en la isla es la Amelia Soler Otto. Yeah. Y nosotros siempre hemos trabajado con los Onui. Desde que están los Onui, desde el 2016, nosotros le hemos dado el trabajo de que ellos sean quien convoquen a las familias. Yeah. Entonces, un canal es por intermedio de los Onui hacia las familias, y el otro canal es acercarse directamente a Amelia o acercarse directamente a la Secretaría Técnica de la Comisión y solicitar para que, o también a la delegación se pueden acercar y solicitar para que este taller vaya a la entrega de información a sus hogares. A sus hogares. En el caso de ¿ustedes no podrían entregar esa información? ¿O el delegado en este caso? Mira, nosotros participamos en la entrega de información para despejar dudas, que la gente haga, pero se necesita un profesional con conocimiento legal para que te pueda exponer el proyecto. Sí, pero nosotros participamos. No es que ustedes agarraron este borrador y dijeron esto es lo que se va a hacer. No, ¿cierto? Sí, ¿Algo más quería agregar? No, Betty, quisieras como aclarar un poco. Este es un trabajo que se ha venido trabajando con todas las autoridades locales. De la subcomisión está la alcaldesa, está el delegado. Nosotros le dimos un espacio a los Onui hace 1 año y medio que está sentados en la mesa con nosotros, y obviamente este es un trabajo que tiene que bajar todas las autoridades que corresponde, que están sentados, un trabajo de la isla. Entonces, y ha participado, por ejemplo, en las plenarias, cuando se decidió el estatuto especial, participaron todas las autoridades y todos dijimos que sí, que estamos de acuerdo para retomar la propuesta del estatuto especial. Y obviamente las opiniones, y en ese momento está el Coro de Baicaba, está el parque, Mauhenúa, está los Core, o sea, todas las autoridades en el proceso del 1 año y medio que hemos venido trabajando, ha estado presente, y hemos compartido y hemos trabajado en conjunto este trabajo. Y obviamente la función de cada uno de los representantes de las autoridades también. Este no es un tema de ahora nomás, Betty, porque nosotros hemos hecho partícipe a todos. Y cuando se trata de un estatuto especial de administración que va a regir los próximos 50 años,
las autoridades también tienen que tener, no es un trabajo solamente la comisión, la subcomisión, lo hemos hecho partícipes para todos, como dijo Anaquena, y en la construcción del proceso también lo hemos hecho partícipes, hemos bajado la información y hemos estado comunicando en la televisión, hemos estado comunicando en las redes sociales, todos los procesos. Entonces ahora, obviamente, hay una etapa que viene con la consulta indígena, que hay que bajar la información, pero es una información trabajada, consensuados, tanto con el gobierno y con las autoridades locales. También quiero agradecer, porque ese es un trabajo también, acá hay un trabajo de decisión de todas las autoridades locales, y eso a nosotros nos respalda para seguir avanzando, porque obviamente acá hay un tema de representatividad, son autoridades representadas, votadas por el pueblo y trabajadas de la subcomisión, y ahora estamos entregando la información. Ahora, lo que yo quiero reforzar un poco lo que dice la Anaquena, es que yo veo esto como una oportunidad para nosotros. No solamente hay cosas que se va a lograr acá, porque lo que se va a crear, lo que se garantizó en la negociación con el gobierno, es que el 75% de este gobierno se va a componer los Rapanui, y es votado solamente por los Rapanui. Quiere decir que las decisiones mayoritarias de las decisiones que se va a gobernar el territorio van a ser en manos de los Rapanui. Y hay cosas que nosotros no vamos a lograr, porque también hay que pensar que esta es una ley constitucional, que hay que adaptar, ¿no es cierto?, para que hay una etapa que viene la tramitación de la ley, que eso también es otra etapa, que nosotros tenemos que convencer. Nosotros no sabemos qué va a pasar, quién va a ser el próximo gobierno, se va a elegir los nuevos diputados, tenemos que hacer otro trabajo ahí para convencer a los diputados y senadores la continuidad de este proceso. Este es el inicio de un trabajo, esto no está cocinado acá. Y lo otro también, yo quiero insistir, para mí lo fundamental de esto es que por primera vez se está reconociendo que una mayoría de un estatuto de administración del pueblo Rapanui. El pueblo Rapanui va a tener que definir y decidir y priorizar, ¿no es cierto?, la gestión pública. Queda en la norma que el traspaso, porque en este momento en la propuesta van a traspasar 3 ministerios que es más importante para el pueblo: tierra, bienes nacionales, va a tener otra función más técnica, pero la decisión, el tema de planificación del territorio, las entrega los terrenos y cómo se va a distribuir el terreno y que se crea un plan de manejo territorial, va a ser de este gobierno local. Ya, todo se va a trabajar desde acá, ya no es necesario que bienes nacionales tomen las decisiones allá. No solamente van a trabajar, sino la competencia que tiene el Bienes Nacional, el Ministerio de Bienes Nacionales actualmente, se va a traspasar a este gobierno local. Yeah. Segundo, patrimonio, que es un tema que a nosotros nos interesa. Y es un tema que a nosotros tenemos que poner en conciencia los temas que a nosotros realmente nos interesa como pueblo Rapanui. Patrimonio, todo lo que es relacionado con el patrimonio se va a pasar a este gobierno local. O sea, todo lo que se está organizando hoy día en relación a Maugenúa se pasaría a este gobierno. Va a pasar. Que no se confunda. Lo que pasa es que actualmente Maugenúa tiene un convenio con bienes nacionales. Y ese convenio se va a traspasar a este gobierno local. Y el 75% de este gobierno son Rapanui. Y ahí este gobierno decidirá en conjunto, porque Maugenúa va a seguir, Corotebaicaba sigue, que tiene sus funciones estipuladas en un estatuto, y que van a trabajar cuando se habla del tema de patrimonio o cuando se habla del tema de conservación marina. Los únicos que van a participar en la decisión de este gobierno, los otros 2 no van a poder decidir, solamente los 6. Perfecto. Los 6. Y lo tercero, que bienes nacionales, patrimonio y cultura. Es un tema, y cuando hablo de cultura, es el tema de la lengua. Y acá en la propuesta dice, en el primer artículo, que reconoce que la lengua Rapanui va a ser una lengua reconocida por el Estado.
¿Y qué quiere decir? Reconocer que van a tener que entregar los presupuestos, que ya no van a hacer programas en la educación, que los jornados Tere o la Academia de Lengua pueden acceder a proyectos y financiamientos del gobierno local. Entonces, nosotros tenemos que dar la importancia de ser como Rapa Nui, tener conciencia que lo que vamos a construir acá, y en comparación lo que tenía las otras propuestas, yo creo que esta es la mejor que tenemos. Y lo cuarto, que es más importante, que le dije al principio, por primera vez se va a reconocer el Tratado de 1888. Bueno, ahí está. Eso es clave para que nosotros podamos seguir en nuestras luchas como pueblo Rapa Nui. Hay algo que de repente... Quiero aportar, siguiendo la línea del comisionado Edgar. Hoy en día tenemos muchos problemas en la actualidad. Lamentablemente, por términos legales o qué sé yo, no hemos podido solucionar. Cuando se cree la nueva gobernanza, todos esos temas que hoy nos competen, va a tener más fortaleza para llevarse a ejecutar. ¿Entiendes? Yo puedo hablar de temas culturales, como temas patrimoniales, temas sociales, temas de salud, temas de control migratorio, toda la cuestión desde la mirada de la nueva gobernanza, Rapa Nui. No es algo, por ejemplo, la delegación representa al Estado. Hay normas que pueden hacerse y hay otras normas que no se pueden hacer. Pero desde la cosmovisión, desde la mirada de la nueva gobernanza, que va a ser electa por el pueblo Rapa Nui, ¿entiendes tú? Todas esas cosas que hoy en día nos dificultan un poco o cuesta trabajarlas, se va a dar con mayor facilidad desde la mirada y desde la perspectiva rapanuiera. Ya. Cuando uno habla desde la perspectiva, este grupo de autoridades que van a ser elegidos por la comunidad, por el pueblo. Por el pueblo Rapa Nui, no por la comunidad. O sea, pura Rapa Nui no te me ena catapura era y teroa era movaji y te puo cojacatere, oro tengan buena jocojitu, jocorima, mo mauai y te genua. Ya, me era me jauja a moyen y riberiba me ye tato y teroa o poteco que cae. O te roa o te tara y angarina o me llena o te baja o te jare tabana o te baja o te raujuru instituciones o te baja o te jare o te suerecao raroa o tenga tara era pejeca no era o me directamente quiero tenga pu o cuero trapnu y el camaguerite no te jare tabana cojaca ya cojaca es mene ya ngaru ministerio era y na cojaca taco ya en el Ministerio de Nacajacapuaena, Cultura y Patrimonio, Bienes Nacionales, CONADI. Ya. Matujo y antes que te hagan nei, van a rojo y matu que no era otro. Ya. Venir a hoy que me mató, y na corua co arutaji te haga, como umei coraiti no coruan ma uano mai. Ya. Me muanguen e corua ta no con ngame e toru me el gobierno ne pues no afuera jaro yo mai ngarua ministerio ya pero anga era anga ko hay maramarama porque penijo e que me era no era por inetia que me mató moasco me en hospital hakare modifico ayanga moasco ana aru itare happy hakare no como fico yana tame moharo mo mai ko ngarua me era pero ki pa ario korua ki ma ate ite roto korua an haro hijo mai ya mientras tanto me o mato ora va mai aquí terima ko ngame ne etor el patrimonio es nua conadi ko me monia tatu e moto ne pe y mohacatere tatu mo va ya pero yo quiero agregar un poco lo que dice la Naquena. Y lo importante de esto es que va a quedar en el articulado un artículo que el proceso
de traspaso de los otros ministerios va a ser paulatina. O sea, no es que vamos a quedar con estos tres y que es estipulado en la ley, y a medida que nosotros vamos creciendo y teniendo más capacidad y experiencia, nosotros podemos ir solicitando al gobierno que vayan traspasando los ministerios que realmente a nosotros en su momento hay que evaluar para poder decir nosotros ya estamos preparados para recibir otro ministerio más. Sí. Y lo otro que me gustaría aclarar, cuando hablo de estos tres ministerios que va a pasar ahora en la propuesta, también hemos planteado al gobierno la importancia de que tiene que ser traspasado las competencias, pero también los presupuestos. Ya. O sea, este gobierno van a tener presupuestos ya estipulados, Sí. por lo menos de los tres ministerios. Y algo que no hemos tocado todavía es el tema de los 2 cupos que podrían no ser Rapa Nui. Ya. Esos 2 cupos pertenecen a los cupos que tienen los core hoy día. Los cores, claro. Al gobierno del territorio especial se le transfieren todas las funciones del gobierno del GORE. Del gore. Todas las funciones se transfieren a este gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, tampoco es que hay un montón de cosas que nosotros no vemos, pero se están trabajando por detrás para ver cómo estas transferencias se logren bien hacia el territorio y vengan con los presupuestos que corresponden. Me mohakatiti ka riva i te roa aina airo ate kui oro te noho hanga aina i te roa o te nuero o te kore consejero regional i angarina he Rapa Nui te raua tada i tapura rahi ai i te ako roa peni te nuere o oera ai tapura o hau ai tapura o te Rapa Nui te roa era pa i angarina he Rapa Nui a poera o mateiti e na kahan pe mo e tano no moai he no o tire kuia te roa nei pai e wananga mai nei o te roa era o te tara o te nuera e motoera pai e motoera i a tire mohakuma umai ki roti ngā waha nei e ai nei i Rapa Nui ya i te roa ena o te estatuto da hora ka u iera da tara era o ra kona o rā pepe i o te hora neo angarina, he moto mo haka hauki mai ki Rapa Nui, mo haka o titika mai ki nei. Facultad atoa era número te core, mai ki te gobierno del territorio especial. Yeah. He noho, awawa utangata, era kawa era pai, mora ua e hakatere peheana hakatere te taraera. Yeah. Me hohonu moangiangi o te Rapa Nui, ngā nuera e rua, ka wananga era te arumamaia, orunga i te henua. Orunga i te patrimonio, orunga i te angara o te auha tupuna, te arero, ngā me tātoa era. Ina te nuu nei e rua, e ko uru mai ki ro te anga nei. Te anga hauha o raua ko te roa era o te tara. Tara era o te desarrollo o te... Hakatere pai. O te tara era o te gobierno, angnirai anga nei o te kore. Nā te me e riwariwa, mahakaingi riwariwa ki ro te tangata pai a te kuiro apa i te roa erpeni e tano hau tau me e ia. Pauro te tau mahakaingi ngia tu korua mo maa riwariwa i te aamu i titika o te nohohanga pai, mo haere moho ai pe mua mo me. Ia, e te me e te koa, ina korehu ia korua. Ina korehu ia korua, i ro te inciso 2 te proyecto de ley nei, e quiera. Se reconoce el Tratado de Voluntad de 1888, su lengua, su cultura, su patrimonio, toda la cosmovisión. Vanan a era, ni kata era grata tu ngame era oraro, hei vanan a era koro grata es meña. Vanan a era, koi no la korua. Y cambiar no tatu ya tatu, me llevar paraíso, que Santiago, ahí van a no detalle que era a tatu es territorio especial. Y la van a tatu de administración del parque y quiere bachelet y eugebayato. Ahí van a no y me ahí. Me nei está pura y lo tire. Carava nei tatu. Y na colegio corua. Eu y tatu pemu a peteroaroa. Ta e ania. Karawani tatu i te wahaera, ka papa ere rungi me era. Ina he me o te hau tire, mo haka noho haku e tatu. Tatu he ai te puai mo exige ki te tara mo te arero, mo te me nei, mo te me era, mo te me era. Porque i quiera raua, reconoce raua i te Tratado de Voluntad 1888. I roto te hau hata, toa te Rapa Nui. Ai te me e hohoni o te angane. Así que, tēnō no i o mātou, ka mataki mai te opani o te korua hare, mo mau atu i te wānanga nei. Wānanga mo noho wānanga tātou, mo haka tika,
i te futuro o te ngā poki, i te futuro o te henua, mo haktitika. I runga e tātou te anga era. Ia mtai anga hoi e tātou. Pasa, he akare mo te rua kope. Irene? E hoi. No, au ko te meni ana kini ki e tuena. Por lo menos mātou, une roa mātou, te tangata hoi, te henua, mana u ke roa, ta hoi tātou mana u te henua ko tu wananga. Pero riva o mātou, he moto mātou e tātaki, porque mātou pensamos distinto. Pero me riva, hore mātou e hore moto e rera, e tahi no ara. Ya, au te koe pono mkipe ni e, mataki te opani, hakaronga i te whananga, pe he te me e oho nei a moa, ina ko puru te opani, ko tumera iki e te rukorua. Hanga korua, turukorua tapura, ta e hanga korua, turukorua tapura ina. Pero hakarongo. Pero e hakarongo, ta e hanga korua. Hay fundamento. E pa, ya, así que, kora me e ve. Pena mau? Hanga au mo mau pa i o te whananga, mkipai ki te tangata peni na ko ai korua i korua taringa, na ko ai korua puhane, ki te me e taetana, me e hope o te whauwha, he ite, he angiangi o u. Horeira ko ka hore ko tāpura era, i te ako e peni he ahta me au ka tāpura era. Ka ina atu o ka atu. Pero i te koe peni he ah. Ako ka me era peira. Me hope o te whauwha, me hope o te importante, porque te anga ni anga tua nei, te hora ni i, tae mātou, tae mo tātou, mo te ngāta uena. Pore kore ko ka mea tātou, ngā ngāro, me waraki au te wānanga ni peni, au i uru mai au ki rungi te aru māma ni ki te anga, i te anga ko ma umai a, anga ko piko a, ko naa a, ko hauru a, ka hia matahiti, i anga te nu ura, ya, maumi a mātou i te anga i ai, ki anga tātou, maha iau tu koruhanga, o ta koruhanga, taihanga, pero tātou a me, e angiangi. E ite, penki e repangaha, e ui, e rara, e kimi, a kangiangi riva. Tō tāta mahana e roto tāpura, i te mahana era te pere ka raiangi era te pere, raiangi e hope o te whauwhara. Tai mātou, e te mahingoe, e enemi. I te au peni e rati nu uhi ki te wānanga konto, kare no atu, pera mo a tātou, hau haka ke tātou mo te me tātou, pero mo i te korua peni i mātou e anga i te anga, mo tauha o te hinua. E te maua. Edgar? Maunga hinga o te kainga, hak maururu atu hinu e te korua hei mahatu, haora mai mi te anga. Ina tātou ko mau i tiriri tae tātou e moto aki te tahi au, ko tu hau tahi a, ko tu hua i tahi a tātou, e anga tātou i te anga te hinua. Mātou e anga ni hei mahatu. Ina ko mana upeni i e airo a te tāre e uhau mai nia, ina e uhau mai. E oho nei, ko wai mi a kore te korua konfiansa ki mātou, a sume ai mātou, hei mahatu, ngoho a mātou pere a. Moai o te riri, moai o te rāwe, a kai tano, ka tū mei, ka tūre mei, airo at mātou aru mai, tūre mei korua, he wānanga tātou, he noho, he ui te rāwe a, hak titika moho tātou he nua. Te anga nei, i tātou e anga, tai mo tātou, tau ne o tātou gotia, i tātou e anga, mo te ngapo ki ena, kau mai ena mua, he no ia tū ki te ngapo ki api, o korua te anga nei. Wai a koru hapi a, wai a koru kia, ko te kia a koru te hinua, pe he haka te re. A mātou ko pāri a, e turu atu korua, mo korua te me ni haka titika. Mo korua, e hakarongo, e ui, nā te mana uriwiriwi ro te korua noho mai ena, hapi a korua, ni koru ko ai koru pu o ko kit me kai tano. Moai e hangoe kai tano o tanoa, moi da koru hak titika tato no taturung te mama. Hak no, hak titika heo. Ina he puka kai puru. Mataki puka no tatu I chora nei.
hak titika i tatu manau, ki titika rae, ki tano rae tatu pehe. Hua ai o te henua nei, ki o te heo haku tatu ki te rua etapa de liberación. Mo te pueblo hak titika tato at vanang tato ni yang ni chorani, de union mana unio te tatu hak tope o mai ni ki o te tangata. Mo ai o te tahinu hanga a, mo iri atu, mo hoat hakatike atu i te estatuto, haaki mai, ai roat matu oficina, ki mai hanga a koru muturu atu, haaki atu korua. Mientra tatu i te tahi, horeira ka horeira, tāpura ere, tāpura koe, kuanyanya ai koe, o tātou i anga pehu hua ai, maururu. No, e vera tako prehete ante ki te o ti tātou. Me ere ka hoi, o te me tātou nei pai, ko te vāvā, ko te me tātoa. Penia mana uera nu e no haho, nu e koha hapi ia. Lo te universidad pa i ki ena. Penia mana uera penia te puesto nei ia te GTE, significa mātou, ko o kai kiro te hinua, no rei mātou ni puesto. Te pa. Pero kai i te penie, e rua matahiti toi mātou, ka mea re haka o ana. Marerea. Ia, kalkura ro ki te tātuto no, he te hako koe rua matahiti hako ana ea, o he hauri o te kongreso, ka era pa i mātou he no. Bueno, imagina con moe o ni estatuto. He cambiare, he o que la nuera o la universidad, e pues no mono hirungi a Pepe. Ana Kena. Bueno, agradecer el espacio, Betty, y solamente hacer el llamado a la familia a que participen de este proceso. Las decisiones mejor tomadas son las informadas. El futuro de Rapa Nui está en sus manos. Y ese futuro es el futuro que no es nuestro, sino que el de nuestros hijos. Participen de la entrega de información y nosotros estamos para disipar dudas. Hay mucho de lo que no hemos hablado del estatuto que es bueno, pero hay instancias para hablarla. Les hacemos el llamado a todos que se acerquen. Queda todavía tiempo de entrega de información. Y eso es todo. A informarse entonces. A informarse es lo que pedimos nosotros. Y una de las cosas fundamentales que tenemos que te tatu tangata o te caíña, estar presentes ustedes, se comprometieron semanalmente a hablar del tema que korua tatoa te hua aye moaña iriberiba i te tumu i te aka o te manau o te anga i tapuraena i roteroaena quien es borrador mana urai o te estatuto especial te hauhaa kimi tatou he angiangi tatou no tatou hakatiu peira tatou yo mer ki te roa rot ma uhenoa i angarina no tatou i koe uere anga mayera kuia te hauhaa la información es sumamente importante. El compromiso de usted hacia la comunidad, agradecido por haber estar acá. Semanalmente vamos a estar conversando con nuestra comunidad para que ellos estén más informados y pueden participar sobre todo en esta entrega de información. Así que agradecido, nos estaríamos viendo la próxima semana. Maururu y Orana Korua Tato. Yorana, Maururu.